Bienvenidos a Black Charlas. Hoy tengo conmigo un invitadazo, es un brotherzazo de toda la vida prácticamente, Carlos Miranda. Antes te invito a que revises mis redes sociales de arquitectura, black.lines.rq o Alfonso Sánchez-BL. Tenemos proyectos chidos, nuevos y por ahí voy a estar compartiendo pues todo lo que venga. Carlos, güey, muchas gracias por estar aquí. La neta es que pues cotorreamos seguido, pero creo que este formato va a estar interesante. Entonces, si te puedes presentar en un breve lapso qué es lo que haces, a qué te dedicas, Bien. todo, güey. Diferente, sí, digo, una amistad grande desde hace tiempo. Bueno, yo soy contador, me dedico al área fiscal principalmente. Tengo un despacho contable en el cual, tengo prácticamente 7 años con este despacho contable, con la fortuna de un crecimiento bastante oportuno para mí. Entonces, Amplio. me dedico a esa parte y la planeación a futuro sobre lo que me gustaría hacer estamos buscando ampliarlo a una maestría en ingeniería de imagen pública, enfocada al tema político principalmente, y Ah, el, cabrón. el, el, el consulting por ahí de imagen pública es algo que nos interesa, agregado al tema contable, que obviamente continuará siendo contador de por vida. Eso no cambia. Ok, a ver, eso está interesante. Ahorita platicamos un poquito de ese proyecto que tienes. Sí. Pero antes quisiera como adentrarme. Yo conozco un poquito de la historia de lo que has hecho, pero no la sé como de viva voz tuya, sino de lo que yo he estado viendo, ¿no? Entonces, quisiera saber, digo, ¿cuántos años tienes? ¿28 años igual que yo? 28 Hace años. 7 años tienes el despacho, entonces lo empezaste a los 21 años, güey. ¿Cómo lo hiciste para empezar a agarrar carta de clientes? Porque yo recuerdo que desde el principio, digo, obviamente no tienes la cartera, no tenías la cartera que tienes ahorita, pero desde un principio empezaste a agarrar buen flujo de clientes. Sí. Yo tengo la teoría de que cuando iniciaste fue cuando hubo unos cambios fiscales que todo el mundo tenía que estar dado de alta, entonces como aprovechaste la ola, pero quiero que me cuentes bien tú cómo estuvo el inicio. Sí. Fue un tema muy, muy contrastante, realmente. Te platico en un resumen que es algo que me gusta mucho platicarlo con gente que trabaja conmigo. Yo comienzo con Despacho Carlos Miranda, que hoy es Despacho de Carlos Miranda, cuando yo trabajaba en Banamex, trabajaba en este banco. eh, de repente, obviamente yo estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando la carrera de contabilidad, contaduría pública, eh, y en 2014 se abre o llega más bien una nueva reforma financiera donde hay cambios fiscales muy considerables, donde se adquiere este pequeño contribuyente, el llamado pequeño contribuyente, que anteriormente se llamaba REPECO, régimen de pequeños contribuyentes, se vuelve régimen de incorporación fiscal, un régimen nuevo, un régimen fiscal federal, donde su tributación tendría que ser ante Hacienda, ante este Ujú. coco llamado Hacienda. Y bueno, mi hermana, la cual conoces también, es contadora, junto con un amigo, me platican sobre la idea de aperturar un despacho debido a la oportunidad de una reforma fiscal donde podríamos buscar clientes directamente hablando de un sector muy, muy reconocido, que es el gremio taxista, el gremio del taxi amarillo, como se le conoce. Estoy hablando, Que en su momento podría decirse que era un nuevo mercado o era, siempre era algo estuvo. nuevo para ellos, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque la contabilidad de ellos, por así decirlo, que es a fin de cuentas lo que nosotros nos dedicamos, la contabilidad de ellos terminaba siendo bastante simple. Incluso era hasta automatizada, era personal. Ellos podrían hacer todo el trámite sin necesidad de un contador. Ujú. Cuando llega la nueva reforma y toda la contabilidad se debe de hacer mediante un sistema, bueno, en este caso electrónico, la gente empieza a tener dudas e incertidumbre. Y bueno, me convencen mi hermana y este amigo de, ¿sabes qué? Vamos a abrir un despacho. Yo era estudiante, Banamex era una buena oportunidad, estaba bien. Y dije, bueno, vamos a ver. Entonces, tocamos puertas en varios lugares
como te comento, principalmente del gremio taxista, porque mi papá ha estado envuelto en el gremio taxista desde hace poco más de 15 años. Entonces, él decía, bueno, vamos a buscar con estos clientes, esto y esto, este lugar, este otro, y buscamos. O sea, había una red de contactos que la había forjado tu papá, entonces pues tú buscaste aprovechar la red. Claro, claro. Y Que fue muchas veces están las redes y no tomamos en cuenta eso, ¿no? Mira, desafortunadamente existe un orgullo muy marcado a una cierta edad, que creo que es malo, que a veces pensamos que la ayuda del padre o la ayuda de algún amigo, de una persona, no está bien Yo puedo solo y la chingada. Claro, termina siendo un tema egocéntrico, ¿no? Entonces, acá la verdad es que yo dije, pues si es para un bien, si es para yo estaba estudiando contabilidad e iba a trabajar en algo relacionado a mi carrera, ¿sabes? Entonces, desde ahí el beneficio era muy grande. Dos, empaparme de todo el tema contable, de todo el tema fiscal, etcétera, etcétera. Todo empieza en 2014, la reforma sale en 2020, en 2013, en diciembre. Para enero nosotros ya habíamos ido con varios grupos, ¿no?, del gremio taxista, y te estoy platicando que para el 2014, en el mes de mayo, por ahí, teníamos una cartera de 60 clientes. Te platico la curiosidad, que cuando nosotros empezamos, tuvimos un sueño guajiro, tuvimos una cifra, dijimos, estaría muy bien tener 1000 clientes, ¿no? Nosotros dijimos, 1000 clientes por un costo tal, puta, buenísimo. O sea, Juntamos. ya se armó, ¿no? Sí. Si yo tengo 1000 clientes como como mi intención de cliente, ¿no? Y a los 3 meses de haber iniciado tengo 80, 60, voy muy mal. Okay. O sea, yo iba muy mal. Y te lo platico. Yo estoy hablándote de que mi hermana y este amigo tenían su trabajo como contadores en distintas empresas, y yo me salí a aventurarme al hecho Tú de... eras el tiempo completo y ellos eran como asesoría o part-time, algo así. Completamente. Que en teoría o en parte ellos eran en ese momento los de experiencia, supongo. Claro. Digo, yo la verdad siempre lo he dicho, este amigo, Esteban y Paola, mi hermana, son mentores para mí, en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque yo no tenía idea de cómo de cómo llevar una contabilidad, de cómo entablar una conversación con un cliente, de cómo abordarlo, ¿sabes? Yo no tenía una idea. Sí, ¿no? además de que es muy distinta la práctica que la escuela, ¿no? Claro, estoy hablándote de que ellos tienen 5 años más de edad, ya habían terminado su carrera, ya trabajaban en despachos, en empresas, entonces tenían mucha mayor experiencia en ese tema, ¿no? Sucede que recuerdo perfectamente que empiezan ellos si no tienes problemas en hablar de cantidades, empiezan a decir, Carlos, te vamos a dar un sueldo de nuestra bolsa, ¿sí? Porque no estamos ganando nada. Esa es la realidad. No se está ganando nada en el despacho. Okay. Y le dije, va, adelante. Nosotros montamos una oficina literal en casa de mis papás. Buscamos ahí la forma de adecuarnos y buscamos clientes. Para el mes de junio se apertura una posibilidad muy grande. Tuvimos una junta y esta puerta la abrió mi papá, ¿no? Para ponernos un poquito en contexto, digo, ahorita que me hablas de 60 clientes, a lo mejor para cierto tipo de negocios 60 clientes son un chingo de clientes. Muchísimo. Pero para la proyección que ustedes tenían y en cuestión de números, ¿por qué eran poquitos clientes? Y como para poner en contexto, ¿cuántos cuesta una contabilidad para quien no... El costo que nosotros calculamos para estas personas, para el gremio taxista, porque su contabilidad era bimestral y la contabilidad es muy sencilla, era de 200 pesos bimestrales. Si estamos hablando de que salían 10,000 pesos para 3 personas. Entonces... En 2 meses. Divídelo por mes, son 5,000. ¿Sabes? En 2 meses, es cierto. Sí, o sea, esto era bimestral. 12,000 personas. O sea... 12,000 pesos, perdón. O sea, nada, ¿no? Entonces, ¿de dónde salía? Pero, No, o sea, ni cabrón. siquiera, o sea, con eso apenas comprábamos la papelería de lápices, hojas, impresora, computadora. Y sin loguito, ¿no? O sea, real, es real. Digo, yo me acuerdo que mi papá,
que le agradezco muchísimo. Digo, yo estoy muy agradecido con mis padres en general. Mandó a hacerme mis primeras tarjetas. Sí, qué chingón. Mis primeras tarjetas, el diseño que yo no sé quién se lo mandó. Sí, el de la esquina. Un diseño que yo no sé qué onda, de que le dijeron, agárrate esta imagen de internet de contador o que se parezca y dale, ¿no? Pero digo, agradecido con ello. Y pues así fue como vimos, ¿no? Se apertura la posibilidad de acudir a un sindicato que es muy grande, ¿no? CTM, en el cual nos planteó el líder sindical que podía haber la posibilidad de que entráramos a el sindicato con una oficina independiente y atendiéramos al gremio taxista porque el gremio tenía muchas dudas, tenía mucho miedo. La realidad es que Hacienda causa miedo. Es una palabra que a la gente de repente le causa bastante conflicto. Es como, estoy fiscalizado, me van a requerir, me van a multar, etcétera, etcétera. Te sientes ilegal. Claro, es real. Mucha gente le importa un bledo, a mucha gente de todo hay, ¿no? En el camino siempre te encontrarás de todo tipo. Llegamos a este sindicato, nos presentamos con el líder sindical, le presentamos nuestro proyecto, le dijimos, esto es lo que nosotros ofrecemos, esto es lo que nosotros cobraríamos. Por ahí existió una parte de un subsidio para que hubiese un costo adicional, o sea, un costo diferente, vaya, y ellos subsidiaban otra parte. Okay. Dijimos, adelante. Vieron las opciones, se quedaron con nosotros, nos dieron una oficina dentro del mismo sindicato, donde la oportunidad era hacer asambleas para poder, bueno, en este caso, que la gente supiera de las nuevas reformas y que supiera de la nueva temática y obviamente decidiera llevar la contabilidad con nosotros, ¿no? Te estoy hablando... Eso del sindicato de que empezaron, ¿hasta cuándo fue? Estoy hablando de que fue en junio, julio, es decir, 6, 7 meses después, ¿no? Y no sé, fortuna, la verdad yo creo que el buen servicio, siempre he tenido muy en claro que la ética profesional termina siendo muy relevante para un servicio, porque a fin de cuentas es un servicio profesional. Brindar un servicio con valores es muy importante, siempre lo he considerado. Entonces, nosotros pusimos mucho empeño en darle un servicio muy bueno a la gente, que la gente llevara toda la información de forma que la pudieran explicar o llevar a más gente, ¿sabes? Porque el gremio taxista es una vecindad grandísima de 15,000 carros, pero se conocen entre todos y de repente hay comentarios. Y oye, es que esto está pasando, y es que ya pagaste tus impuestos, y de repente existe este compañerismo, esta parte de arroparse entre ellos y decir, hazlo, ve, etcétera, etcétera. Sí, como dices, como es algo aparentemente o para ustedes contadores muy sencillo, muchos otros lados es como que, ay, tú págame, yo controlo tu contabilidad y no hay bronca. Y creo que aquí la diferencia que yo he visto es que pues les explicas como si le estuvieras explicando al dueño de la constructora tal, le explicas al taxista cómo está todo el tema pues de sus impuestos, del orden de sus números y lo entienden bien y creo que eso les brinda mucha confianza, ¿no? A que le pregunten al cuate de que, ¿qué onda? Y oye, ¿cómo te va con tu contabilidad? Pues quién sabe, pues ahí mi contador la lleva normal. Digo, tú sabes sobre este tema de agregarle un valor importante a tu profesión, ¿no? Y tú lo sabes como arquitecto, de darle una explicación extendida, darle una explicación real, tener una ética, hablar con la verdad. Todo este tema es muy importante y relevante con los clientes. Y tocaste un tema muy importante, que hoy en día yo lo platico con la gente con la que trabajo. Le digo, hay que ofrecerle y darle el mismo servicio, ¿sí?, al cliente que te paga 200 pesos bimestrales que al que te paga el triple o 5 veces más. Porque a fin de cuentas, tu servicio es el mismo, contabilidad. Tu trabajo es diferente y a fin de cuentas, en el costo se verá la diferencia, pero el servicio termina siendo el mismo. Tu ética como contador, tu responsabilidad como profesionista es ofrecer un gran servicio, un buen servicio. En lo personal,
nos gusta mucho adentrarnos a explicar sin tecnicismos cómo consiste la contabilidad. Manzanita 1, manzanita 2. Y esto va así, y esto va así, y existe esta persona, y existe otra persona, tal como tal. Tratar de no entrar en tecnicismos y hablar de ley y artículos, que bueno, a fin de cuentas, Sí, yo en esa parte tengo dos filosofías. La primera es que tu servicio lo tienes que explicar como si se lo fueras a explicar a un niño o a un abuelo. Si lo entienden ellos, te lo va a entender cualquier gente, porque normalmente tratamos de explicar nuestros servicios como si estuviéramos entre puros güeyes de nuestra profesión, ¿no? O sea, yo que soy arquitecto y explico temas estructurales y temas de cómo se llaman ciertos elementos arquitectónicos, pues me van a entender mis amigos arquitectos, pero no me van a entender las demás personas. Igual tú si me hablas en términos, con tecnicismos contables, contables. no los voy a entender. No, y por ejemplo, no sé tú, en tu caso, tienes una cita con un cliente y no le vas a hablar de tus proyecciones, ni de tus cifras, ni mucho menos. Él lo que quiere saber es cómo le va a quedar su casa y Exacto. a lo mejor cómo va a quedar este muro y qué le vas a poner, qué material, tal cual, ¿no? A lo Tienes mejor. que detectar lo que está buscando, qué es lo que quiere y entonces ya saber cómo le vas a explicar. Claro. Y la otra filosofía es la de atender a cualquier persona como si fuera lo más importante, porque tengo la teoría de que tú no sabes, a lo mejor alguien que se dedica a hacer la limpieza, tú crees que él no puede ser tu cliente, por ejemplo, en mi caso, para construir una casa, un edificio, ¿no? Pero tú no sabes si le hace la limpieza a un güey que ahorita mismo tiene ganas de hacer una inversión en tal terreno que está gigante, ¿no? Y que son bien cuates. Entonces, o sea, las oportunidades las encuentras a la vuelta de la esquina. Y ahorita que mencionabas eso de atender a todos iguales, yo lo he visto porque he estado en tu oficina algunas veces y la neta es que cuando andamos en algún cotorreo o algo, siento que a veces hasta la plática es muy relajada, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita como estás hablando aquí y como me has explicado también cosas contables y como se las explicas a la gente, siempre es como súper formal y hasta siento que Carlos es como señor contador ahorita y se relaja solamente cuando se tiene que relajar. Eso está chido. Digo, lo dices muy bien. Costó mucho trabajo y volviendo al tema de cómo empezamos y cómo fue, yo recuerdo que cuando llegamos a CTM se hacían filas de 20 personas y yo pasaba 20 por 20 personas para explicarles todo esto. Después empecé a hacer asambleas directamente en el auditorio, pero lo que acabas de decir es algo importantísimo. Hasta hoy en día, Poncho, yo no tengo una red social o no tengo una red publicitaria. Yo no me publicito. Hasta hoy en día no he tenido, por fortuna, y quizás por ese servicio y esa parte que tú mencionaste de, le doy un excelente servicio a Juan, Paco, Pedro, ¿no? Juan, Paco y Pedro son 3 personas que conocen a otras 20 personas que pueden estar en el mismo gremio, ¿no? Esas personas del gremio tienen amigos que tienen otro tipo de negocios. Le platicas, ¿no? Y la conversación siempre surgirá en algún momento, ¿no? Así como tú y yo en algún momento hemos platicado de algunas otras profesiones, ¿no? Que te he hablado y te digo, oye, un tablarroquero, oye, un pintor. Entonces tú tienes en la mente a alguien. Entonces de repente la plática, oye, un contador, Carlos. Sí. Afortunadamente, para febrero de 2015, ese sueño guajiro de los 1000 clientes que se tenía del gremio taxista, ya eran 450. Órale, qué chido. Para febrero del 2015, perdón. Sí. Algo que no me lo podía imaginar. No tenía ni siquiera dentro de mis planes. Que fue a raíz de que te pudiste conectar bien con el sindicato y que empezaste a dar buen servicios, que te empezaste a recomendar con los mismos clientes que ya tenías, etcétera. 3 puntos importantes para que yo haya llegado a esos 450 clientes en 6 meses. Uno, el llamado conecte, ¿no? Siempre es importante la relación pública, siempre es importante aperturarte a conocer gente. En lo personal me gusta mucho, y bueno, hemos convivido en muchos otros lugares, me gusta mucho aperturarme al tema de conocer gente y conocer qué hace, ¿no?
conocer sobre ellos, su ideología, qué hace, cómo lo haces, a qué te dedicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la relación pública, ¿no? Que a fin de cuentas es algo, considero yo, muy importante hoy en día, Sí. ¿no? La segunda fue, y creo yo, para llegar a esto, la fortuna del sindicato y que se aperturaran que se abrieran las puertas Sí. directamente. ¿Sí? Pero también la fortuna te refieres a algo como tipo la suerte o algo así. Porque yo creo que también tú la trabajas, ¿no? O sea, trabajas algo en el universo que hace que te caiga esa suerte. Si Claro, no te y cae- digo, sería entrar ya en un tema ya muy filosófico, pero ese es mi tercer punto, Ujú. el servicio. Ok. Como tercer punto, el valor agregado que yo le di a esa fortuna de la cual te estoy platicando, ¿no? Sí, ¿Qué o sea, pasa? A mí me pudieron llegar dentro del sindicato 500, 600, 700 clientes, pero si yo no trabajé esa fortuna de poder estar ahí, si yo no trabajé esa parte de dar un buen servicio, sí que hayas aprovechado de manera óptima esa oportunidad, esa fortuna que se te presentó en ese momento. exactamente, se trabajó, como tú lo dijiste, se trabajó. Eso fue. Entonces fueron 3 medidas importantísimas para poder llegar a esa cantidad, ¿no? O sea, Poco a poco. el tema de las capacitaciones que das, bueno, las asambleas, que, digo, para quien no está familiarizado, ¿cada cuánto tiempo lo haces? Cada año. Cada año haces una asamblea donde le hablas a todos tus clientes y les dices que si ellos quieren llevar a alguien más para escucharla, lo lleven. ¿Es correcto? Y pues literal es un auditorio donde te paras enfrente y les explicas todo lo nuevo que está pasando en el tema contable, las dudas comunes y tratas de resolver de manera general las dudas que tiene toda la gente, ¿no? Sí. Eso simplemente fue algo que te empezó a pedir tu clientela o un día se te ocurrió y dijiste, esto es una súper buena idea para educar a mis clientes. Te platico. ¿O por qué surgió? Volviendo y retomando el tema de cómo fue el crecimiento. Ujú. A finales del 2015, empezando 2016, en la cartera de clientes ya había 800. Ujú. Y justamente fue en 2016 que fue mi primera asamblea, que fue la primera asamblea en relación a el despacho. Son 800 clientes y de repente había, te platico, filas, como te decía yo, de 10, 15 personas. Siempre he creído que el tiempo es muy importante para la gente y por ende es importantísimo darle un buen servicio, ¿sabes? Que no les quites el tiempo y que pueda ser lo más claro posible. Entonces, ¿qué sucede? Que a mí no me gustaba que tuviera una fila de 15 personas esperando 1 hora para que yo les diera una asesoría o para que yo les explicara diferentes temas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Hay cambios, resoluciones misceláneas se le llaman, ¿no? Modificaciones de ley cada año. Actualmente ya son cada 3 meses, 4 meses, ¿no? Entonces, lo que te decía, vamos a brindarle un buen servicio a este cliente que a lo mejor no paga lo mismo que el cliente de la constructora, el cliente empresario, el cliente doctor, pero este servicio es importantísimo para que ellos sepan qué sucede en el día a día de la contabilidad. Ujú. Entonces, ¿qué hago? Vamos a dividirlo en 3 días. Hacemos asamblea jueves, viernes y sábado. 200 personas por día aproximadamente eran las que tomábamos como referencia. En las asambleas se platicaba sobre todos los cambios que venían durante el año. Las asambleas siempre se hacen a principio de enero, febrero. Ujú. ¿Por qué? Tomamos todo lo que viene como nuevo desde diciembre, que es lo más importante, y explicamos la relevancia, temas muy en común. Yo siempre que iban clientes tomaba nota de sus dudas o de las dudas comunes para poder hacerlos partícipes en la asamblea. Y así fue como se empezó a dar año con año las asambleas. Vaya, eran meramente informativas. Eso era lo que teníamos como finalidad, informarle a la gente. Y obviamente decíamos, trae a quien tú quieras. Todos tenemos derecho a la información es poder, ¿no? Sí.
Y siempre, bueno, llevamos un año que no le hacemos debido al tema pandemia, se complicó un poco, pero bueno, regresaremos a hacerlas otra vez. Después crecieron muchas otras cosas, como empezamos a llevar algunos invitados como Nissan, que regalaba y sorteaba cosas, talleres mecánicos, cosas que le regalaran al gremio taxista, que como que dijeran, ah, mira, aparte de que vengo a la asamblea, me regalan, no sé, un cambio de aceite, me Sí. regalan un Sí, tapete. pues una vez fui yo a promocionar un restaurante, ¿te acuerdas cuando tenía... Regalaste desayunos, ¿no? Regalamos desayunos. Regalaste desayunos. Digo, y esa parte de enrolarnos y ganar todos y de que a lo mejor, no Sí, me sé, echas la mano a mí para que me dé a conocer poquito en tal producto y los taxistas aprovechan también que son tus clientes, aprovechan descuentos, aprovechan oportunidades y se hace como la vuelta de beneficio, ¿no? claro, y simplemente digo, a lo mejor de los 10 clientes que se ganaron desayunos, a lo mejor 2 sí continúan siendo clientes cautivos de ahí, pero esos 2 invitaron a otros 2. Sí, llevaron a su familia y a lo mejor la esposa va con otra persona. Con las amigas y qué sé yo. Entonces, eso es algo padre, es muy, muy padre el combinar los negocios, siempre me ha gustado. Tú fuiste partícipe de una parte de un negocio que formé y que estuviste dentro de esa oficina. Ah, sí, sí, sí. Un negocio Hay que hablar de eso, pero antes, considerable. con tu hermana y el otro cuate, ¿en qué momento ya dejaron de ser parte de la sociedad? Jamás hicimos una sociedad legal, es decir, jamás se firmó. ¿O Digo, a fin de cuentas fue de palabra. en qué momento ellos dijeron, güey, ¿sabes qué? La neta, yo creo que esto no es lo mío y yo estoy, me va bien y me va a ir mejor. Paola trabajaba en una empresa, y su ascenso iba siendo mayor. En ese tiempo ya estaba terminando su maestría. Esteban estaba trabajando en Guadalajara y en Tepic, ¿sí? Estaba terminando su maestría. Por ende, el despacho chiquito, el despacho de acá, no era una prioridad para ellos, ¿sí? Entonces dicen, ¿sabes qué, Carlos? A mediados de 2015, para empezar, mi hermana jamás se paró en la oficina porque ella no podía por sus horarios laborales. Ella ayudaba por fuera, vaya. Esteban sí, y Esteban, digo, en el buen término de decirlo, mamé todo lo que pude de información de él. Todo, todo. Le tumbé 3, 4, 5 libros, le tumbé su ley con todos los apuntes habidos y por haber, le pregunté 1000 cosas. Cuando me dijo me voy, gracias, le dije, si tengo una duda te voy a hablar. ¿Qué hacía yo? Leía, me informaba, tomé algunos cursos adicionales, algún diplomado, algún seminario, cursos básicos de Excel inclusive, y dije, vamos a darle, ¿no? Vamos a darle por mi cuenta. Ellos dijeron, hasta aquí. Yo les dije, ¿saben qué? Pues si esa es su decisión, yo voy a continuar con esto y vamos a ver qué es lo que sucede. Y por fortuna, y me siento muy orgulloso de ese tema, logramos tener una cartera de clientes amplia. La vuelta que iban, ¿me celebraron los 1000 en algún momento o no? Hoy en día, 2021, tenemos una cartera de clientes que engloba gremio taxista y pequeños contribuyentes, solo hablando de ese tema, de 1400. Se logró, digo, y esto es... Aplausos, digo, se logró gracias a Esteban, gracias a Paola, gracias a equipo de trabajo y 1000 cosas. Yo creo que ha habido subidas y bajadas. Ahora sí hay que aprovechar, hay que hablar del tema de Taximóvil, güey. Eso estuvo, pues estuvo bien interesante porque la neta es que al principio cuando empezaste con todo este asunto, es cuando Uber estaba en el top Auge. de auge aquí en México y tú involucrado con todo el gremio taxista, con mucha gente con influencia en ese gremio, se te ocurre crear una plataforma parecida. Y yo pues, me di cuenta que le metieron un montón de kilos ahí porque estuvo, pues tenían jornadas largas, estuvo pesado y al final pues tronó el asunto. ¿Cómo se te ocurrió y cómo fue que pues valió este asunto? Partimos y eso quiero dejarlo muy claro,
al principio Taximóvil no fue una idea de negocio, ¿sabes? Con mucha fortuna, ya estábamos en 2016, con mucha fortuna el despacho estaba muy bien, ¿no? Había yo contratado ya a gente, ya tenía auxiliares y contraté a un contador, Miguelito, que lo conoces bien, Sí. Compañero de la maestría de Esteban, y mi familia empieza, mi papá, que tiene taxis, como te dije, siempre está enrolado en el gremio taxista, comienza a verse mermado económicamente porque Uber empieza a la alza, el taxi amarillo a la baja. Recordaremos, y digo a la gente que vivimos aquí en Guadalajara, parones de taxis amarillos. Uber se puso al tiro y regaló viajes mientras los taxistas estaban. Es decir, Uber es un monstruo como empresa, ¿no? Entonces, ¿qué decimos y qué dije yo? A ver, tenemos una cartera de clientes de 800, ¿sí? Creo que podemos formar una buena sociedad de taxistas que puedan competirle de forma digna y limpia a Uber, ¿sabes? No me voy a meter en temas políticos, pero desafortunadamente nunca estuvo del lado del gremio taxista un apoyo gubernamental como lo ha existido en otros lugares, donde a lo mejor el gobierno te dice, yo te pongo la plataforma, ¿sabes? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Vamos a darle, ¿no? Y lo pensamos primero, como te digo, vamos a ver qué sucede, vamos metiéndole. ¿Y eso era algún trabajo platicado con, por ejemplo, con el sindicato o con alguna asociación que pudiera también aportar alguna parte del proyecto? Sí, se platicó completamente con sindicato, se hicieron asambleas. Nadie quiso entrarle. Fue algo muy extraño. Cuando yo platico con Miguel y Esteban de este tema, me dicen, vamos a darle. Formamos y ahora sí una sociedad legal, ¿sí? Buscamos oficinas, buscamos al ingeniero que nos hiciera la plataforma y hicimos todo, metimos publicidad, etcétera, etcétera. Hicimos de todo, hicimos reuniones, te estoy hablando de 4, 5, 6 reuniones con 200 personas cada reunión para decirles, es esto, queremos ayudarles a que ustedes de una u otra forma compitan, que tengan esa oportunidad de competir, porque la realidad es que nosotros, digo, tú y yo, digo en lo personal, a lo mejor lo van a ver mis clientes taxistas en un momento. Yo utilizaba Uber por practicidad, sí. ¿Sabes? Yo salía a la... Y pides Uber para no mojarte y ya nada más llegas y sales y te subes. Estás en la madrugada en algún lugar, no sales a la avenida porque esto es peligroso, a tomar un taxi o esperar a que se pase un taxi, ¿sabes? Entonces, por practicidad, seguridad. Hay sitios a los que puedes llamar y no llega, pero hay veces que no es nada práctico encontrarlos, ¿no? O sea, tienes que buscarlos. Pues, ni siquiera hacerlo. Incluso el tema seguridad. Poncho, digo, el tema seguridad se volvió importantísimo. Al principio era muy seguro el tema de Uber, después se viciaron muchas cosas, ¿no? Y desafortunadamente con la cultura que nosotros tenemos como mexicanos se vició todo. ¿Por qué? Porque de repente trataron de hacer campañas sucias también el gremio taxista en contra de y Uber en contra de, o sea, se vició completamente. Y malas publicidades en general funciona y funciona bien. Sí, no, digo, es un monstruo, es un monstruo. ¿Y qué pasa, Poncho? Nosotros quisimos competir con un monstruo. Sí. No era así. Pero ¿no crees que hubo algo que cambió el objetivo principal? Porque, digo, sí le metieron mucha lana. A lo mejor para la visión que teníamos en ese momento, los que estábamos cerca de ti, era como, ay, güey, le está metiendo mucha lana. Ya después empiezas a investigar cuánta lana mete Didi, cuánta lana mete Uber, cuánta lana está metiendo Guitarrap, y estás hablando de millones y millones de dólares. Claro. Entonces dices, cabrón, pues este vez sí le metí un poquito. No, a lo mejor no teníamos en ese entonces la visión
y ustedes vieron que eso era como la parte que necesitaban para despuntar. Pero no sé si fue porque ya después lo vieron tan bueno el proyecto que dijeron, vamos a convertirlo al grande y creo que a lo mejor puede ser que se desviaron un poquito del objetivo de crearle nada más la plataforma a los taxistas. Creo que ¿Crees que haya pasado algo así o qué fue lo que ocasionó el... dos cosas. Hicimos una muy mala planeación. Hubo una muy mala estrategia de venta. Okay. Porque a fin de cuentas, la plataforma se la teníamos que vender al taxista, ¿sabes? ¿Sí? Más allá de llegar a la gente y tener clientes, necesitábamos taxistas para que atendieran al cliente. Sí, es como tu negocio del principio, taxistas que brindaran ese buen servicio que recomendara a los mismos clientes. Claro. O sea, si no tenían el producto que era el señor taxista, una materia haciendo prima, un buen servicio, no se iba a lograr. Y la realidad es que no supimos llegarle al taxista, ¿no? Para mí esa fue la principal situación. No buscamos todo, habido y por haber, publicista, ingeniero, temas, una oficina, espectaculares, salimos en televisión, salimos en radio, salimos en miles de espacios, pero nunca nos sentamos a planear cómo llegarle a ese taxista para que viniera con nosotros, ¿ok? Esa fue una mala planeación, de la cual hoy en día aprendo y he aprendido y sigo aprendiendo. De Taximóvil he aprendido muchísimo, aprendimos demasiado. Y la segunda fue, y lo digo abiertamente, la mentalidad del taxista. Esa es la realidad. Nosotros platicábamos en corto, platicábamos por fuera con los taxistas y te voy a decir textualmente qué es lo que decían. No, ¿cómo? ¿Me vas a obligar a traer el carro limpio? Ah, chinga. ¿Cómo? ¿Me vas a obligar a poner una tarifa cuando yo a las 2 de la madrugada me gusta cobrar 500 pesos cuando el taxímetro marca 100 pesos? ¿Cómo? ¿Me vas a obligar a eso? Pues yo sabré lo que cobro, yo sabré lo que quiero, yo sabré si traigo mi carro limpio. Es más, ¿cómo? ¿Me vas a obligar a traer camisa y estar presentable, limpio para la gente? Entonces, ¿qué pasa? Sí, si yo ya soy patrón, ¿por qué alguien más va a llegar a eso? Una ideología bastante retrógrada por parte de nosotros, ¿no? El hecho de... No... Sí, que no nada más yo creo que es de los taxistas, o sea, es como muy en general en la sociedad, ¿no? O sea, si ya haces las cosas por ti mismo, ya no quieres que alguien te las diga. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces fueron esas dos cosas muy importantes. Taximóvil duró... Y todavía existe la plataforma. No sé si todavía está, la descargué hace tiempo y ya no funcionaba. Nos quedamos en que el gremio del taxista, pues no... No quería. Esa es la realidad. No quería. Entonces, Taximóvil duró 8 meses, prácticamente. Fueron 8 meses. Aprendizaje hubo y demasiado. Se conoció mucha gente. Se llegó a varios lugares importantes con una gran intención de ayudar al gremio. Varias personas me dijeron, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Yo no hice caso, me enrolé en un plan, obviamente de negocio, sí, pero también, tú me conoces. Pero había objeciones realmente convincentes de no lo hagas, o solamente era no lo hagas, es mucha lana, o no lo hagas, o sea, opiniones banales o... No, nada banales, de gente con experiencia dentro del gremio. Sí había comentarios que valían la pena. Gente del gremio muy experimentada. Que digo, es lo más normal que lo primero que sea, es que sean comentarios negativos, ¿no? Más que negativos, siempre lo consideré real. Ok. Aunque en ese momento lo consideras negativo, ¿sabes? Sí. Con el tiempo y con el aprendizaje, con todo lo que vives, me di cuenta que era realidad, ¿sabes? ¿No?
comentarios de gente que está dentro del gremio y que me decía, no, porque no te conviene, porque una cosa es, y esa es una realidad, mis clientes no son los taxistas siempre. Hay muchos clientes que rentan su taxi a un taxista, valga la redundancia. Sí. Entonces, mi cliente del despacho de Carlos Miranda con el que tiene contacto no es lo mismo que el taxista, y el taxista puede tener una ideología 100% diferente y no le es fiel a Carlos Miranda, no le cree, no le importa lo que diga Carlos Miranda, ¿sabes? Okay. Entonces, termina siendo irrelevante. Y eso es lo que me decían. Tienes que convencer no a 12,000, no tienes que convencer a tus 1,000 clientes, por ejemplo. Tienes que convencer a tus 1,000 clientes y a los 1,000 taxistas, ¿sabes? Entonces, dificilísimo. Y yo decía, no, es que sí se puede, y es que es una oportunidad, y es que es la forma de competir. ¿Y crees que si, o sea, ya con todo lo que pasaste, si te regresaras el tiempo, güey, y volvieras a iniciar ese proyecto entusiasmado de la misma manera en la que empezaste, ¿la hubieras hecho? O sea, ahorita ya con lo que sabes. Es decir, si hoy en día empleo lo que ya supe que tuve que haber empleado. O sea, ya te pasó. Y por alguna extraña razón, güey, se retrasó el tiempo otra vez al momento en el que lo ibas a empezar y que estabas bien emocionado. ¿La libras o no la libras? Desconozco, pero sí sé qué haría. Al menos ya identifiqué qué haría. Obviamente. ¿Y qué puntos serían como los que dices? Ay, güey, sí, haría esto, haría esto, haría esto, y creo que eso me llevaría a tener resultados mejores. Uno, tendríamos que haber regalado las suscripciones o las mensualidades a la plataforma durante un año. Así. Señores, aquí está Taximóvil. Úsenla. Úsenla. Hagan lo que quieran con ella. Un año. Que se mueva Taximóvil. Que se conozca Taximóvil. Que crezca Taximóvil. Un año. No tiene costo. Ven, taxista, únete. Solamente te vamos a pedir que cuando actives tu plataforma estés con una vestimenta propia, carro limpio, se acabó. Sí, quien se adapte se adaptó, y quien no, pero... Pero al menos es gratuita. A fin de cuentas, lo gratuito genera... Sí. Es atractivo. Vamos a calarle un mes. Y de repente funciona. Y de repente, como te digo, el gremio taxista es muy de, oye, me interesa. Eso es lo principal. 2, tendríamos que haber buscado ese conecte, esa relación pública que nos llevara más allá de lo que pudimos o lo que llegamos. Sí, salimos en tele, sí estuvimos en publicidad, en espectaculares. O sea, pero como que de repente encontrar a quien le interesara el proyecto como para también meterse a hacerle algo o... Inversores. Inversionistas. Un inversor. O sea, no solamente relaciones públicas publicitarias, sino... Completamente. Eso era el tema. Y por último, con todo respeto, hacerlo solo. Okay. No haber hecho una sociedad. Digo, tengo un choque bastante complejo y que es complicado, porque la sociedad era, a fin de cuentas, una toma de decisiones entre los que formamos parte de esta sociedad. Y había cosas que yo conocía del gremio, porque yo estaba muy metido en el gremio, que la gente me juzgó, que terminaba siendo irrelevante lo que yo pueda comentar o aportar. Entonces dije, esto lo tuve que haber hecho, o lo haría solo, vaya, por mi cuenta, sin involucrar y sin... Porque a lo mejor también tener bien claros los roles de cada persona, ¿no? Digo, ya pueden surgir muchísimas cosas, pues, que ya no son importantes en este momento. Pero, por ejemplo, en una sociedad creo que especificar bien el rol, porque todo lo que tenga que ver con taxistas y con cosas que ellos creen, créanme. Y si no, o sea, pero a lo mejor como con bases establecidas. Sí, escritas, claro. Quizás es que yo tengo una ideología del tema sociedades legales, es decir, una sociedad legal, una SADCB, una SDRLDCB, no las considero la mejor opción como plan de negocio para ganar, ¿no? A lo mejor como una planeación, por ejemplo, como nosotros lo hicimos,
una planeación fiscal, una planeación como tal financiera, etcétera, etcétera, pueda convenir. Pero para un negocio no lo considero. Siempre he considerado que las alianzas son mucho mejores que una sociedad, ¿sí? Para mí las alianzas del tema, y lo he hecho últimamente, donde a lo mejor, ¿sabes qué? Yo te ayudo con tema contabilidad y tú y yo trabajamos en conjunto y yo te recomiendo a este tipo de cliente, tú me recomiendas a este tipo de cliente y con mucho gusto trabajamos en una alianza, ¿sabes? Y puedes trabajar en conjunto y muy bien. No existe una relación Sí, o sea, donde... que los cuates tenían su aportación valiosísima en ciertos temas que pudieron haber sido como una contratación de servicios profesionales externa, ¿no? Sí, la realidad es que yo lo haré así. Eso es lo que cambiaría. Y sobre todo porque cuando platicamos y que se dijimos, nos sentamos, hicimos una junta, duramos 3 horas platicando, dijimos, se acabó, se acabó. Y dijimos, si sacamos cuentas, por ejemplo, Miguel me dijo, yo no puedo permitirme perder tanto, o sea, perder dinero, ¿no? Y tanto dinero, digo, a lo mejor podrá ser una cantidad absurda, ¿no? Digo, estamos hablando de, si quieres hablar de cantidades, podemos hablarlo. Sí, digo, depende absurdo para quién, pero sí, o sea, ya para, a lo mejor para el tamaño de las competencias, sí Sí, podría ser una cantidad absurda. por persona aproximadamente quizás fueron más de medio millón. Pero ya, ¿pérdida o qué recuperaron? No Valió hubo madres todo eso. recuperación, no hubo recuperación, de nada, absolutamente de nada. Ujú, Y es lo que platicaban, no podemos permitirnos este tipo de negocios. ujú. Fue un muy mal negocio, del cual yo estoy agradecido por el aprendizaje, que a fin de cuentas termina siendo muy importante, es relevante, siempre termina siendo importante el aprendizaje de una mala experiencia, porque lo fue. En el tema, obviamente, económico, mala experiencia, no me refiero a que la pasé mal, porque aprendí muchísimas cosas, Ujú. ¿no? Pero tema económico sí fue complicado, porque digo, en ese entonces estás hablando de que, por ejemplo, podían haber sido parte de lo que tenía ahorrado, o lo que tenía en una inversión, o lo que tenía destinado para otras cosas, y ¡pum! O sea, yo tardé 2 años en recuperarme financieramente, de limpiar mis finanzas personales por este tema. Para no estar en rojos. O sea, yo quemé mis tarjetas de crédito porque no tenía efectivo Ujú. y pues entonces que yo tenía que seguir pagando varias cosas y tenía que seguir comprando tarjeta, tarjeta, tarjeta. Entonces guardé para sanar mis finanzas 2 años, ¿no? Ok. ¿Qué cosas, ¿no? El contador ahí teniendo problemas con eso, Ya pero sé. sí es una realidad. Un Sí, mal no, pues negocio. fue un riesgo que en teoría saben que están corriendo. No sé si a ti te ha pasado en una obra donde tú terminas adquiriendo o tomando el riesgo y a fin de cuentas haciéndote cargo del tema económico, por Sí, o ejemplo. sea, sabes que conlleva un riesgo. Y ya, pues eso lo tienes que saber desde el principio y jugártela. Y si el riesgo corrió, pues ya lo sabías. Jamás creí que hubiese riesgo, ¿sabes? No Ujú. contemplé ese riesgo. Ok. Nunca lo contemplé. No. Ibas con todo a pegarle. Era un emprendedor iluso con mentalidad de tiburón. No, no de tiburón, pero sí tenía una No, pero mentalidad de buscar. estuvo bien interesante, güey. La neta, te felicito por haberte aventado porque era un proyecto muy ambicioso. Pues yo pienso que pues, va a traer muchos beneficios post para otros proyectos nuevos que tengas. De hecho, no sé si traigas alguna idea de negocio o algo. O incluso alguna idea que digas tú, de repente se me ocurre hacer esto, pero pues no lo he hecho y probablemente no lo haga, pero creo que es buena idea, no sé. Tengo muy claro algo que quiero hacer dentro de los próximos 5 años. Ujú. Sí. Una es estudiar mi maestría, espero pronto, en el Colegio de Imagen Pública, Ah, cierto. si te lo platicaba, de Gordoa. Es ingeniería en imagen pública que la quiero encaminar al tema político y corporativo. Entonces me quiero volver un asesor en ese tema. Dos, me gustaría y quiero, mi plan a futuro es ser profesor. Yo Ok. soy egresado de la UDG. Me gustaría ser profesor de la UDG por amor al arte, como le llaman Ujú. en esos espacios. Sí. Y me gustaría dar ponencias sobre temas
relevantes a contabilidad, a emprender un negocio y cómo llevar tu contabilidad, cómo llevar tus finanzas, qué es el SAT, qué son los impuestos, no es el coco, no es el diablo. ¿Eso lo haces ahorita? Actualmente, por ejemplo, si alguien te pide una empresa que te pide una asesoría o una consultoría, ¿lo haces? Lo comencé a hacer, Aunque no lleves tu contabilidad. doy asesorías, eso sí lo hago. Asesorías constantes, sí las doy. Hubo una opción y se presentó una muy buena oportunidad que lo frenó el tema pandemia, de dar ponencias sobre este tema para los emprendedores estudiantiles. Okay. Los estudiantes que querían emprender y que querían ver cómo tenía que ser el tema de su contabilidad, el tema de sus finanzas, cómo empezar o por dónde ir. Yo daba esta ponencia, les explicaba por dónde iba el tema, más allá de que sean mis clientes o no, irrelevante. Real era amor al arte, explicarle a la gente cómo funciona este tema y que pudiesen llevar su negocio y emprender y que les vaya bien, que no tengan dudas sobre este tema. A fin de cuentas, y lo repito, la información termina siendo poder, ¿no? Entre más información, entre más conozcas, entre más sepas, es mucho mejor. Es una realidad. Entonces, lo buscaba de esa parte y quiero, es mi idea, dar algunas ponencias, por ahí participar en algunas revistas, de algunos artículos, platicar sobre eso. Esa es mi visión. O sea, compartir información, cómo ser presente, siendo profesor, dando una conferencia. Una ponencia, haciendo un artículo. Y por ahí el proyectito que andas cocinando de la imagen pública. Sí, claro. Que a lo mejor es como un mediano plazo, ¿no? Sí, ese es más corto. La realidad es que es más corto. Me interesa muchísimo. Creo que se puede dar para bien. Y más adelante, cuando me retire, que quisiera retirarme, tener un restaurante. Esa es mi idea, ya, retirarme estando en el restaurante tirado y ¿Chingón de qué? Tirando barra. Siempre me ha encantado la comida de cortes, entonces yo creo que por ahí Va a caerle, va a invitarlos cuando salga. Claro, pues ¿por qué no? Y digo, después haremos otra black charla y ya será hora para platicar de... No, de hecho sí nos va a faltar otra buena platicada para ya adentrarnos más a los temas contables. Y ahorita ya casi para cerrar, al final hago unas preguntitas que aquí tú te vas a matar solo con una cartita, pero quisiera cerrar. Normalmente todo el mundo odia al SAT y todo el mundo le tiene miedo al SAT. Y quisiera que me des así, 2 comentarios rápidos. El primero que haya enfocado, ¿a qué le dices a las personas que tienen miedo al SAT, que dicen, no, nos va a joder, o que tienen algo en contra de esta institución? Y el otro comentario que vaya enfocado a qué le dices tú a SAT institución. No sé, puede ser un comentario positivo o negativo. Parto de esto. La gente me pregunta, es la pregunta muy común en una persona que va comenzando. ¿Me conviene darme de alta en el SAT? Esa es una pregunta muy común. Si partimos desde lo civil y un valor civil, tienes que estar inscrito ante Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pagar tus impuestos para contribuir al gasto público. Ese es tu deber como ciudadano, ¿no? ¿Qué conviene? Sí. El SAT no es malo. Hoy en día te podría decir que todas las reformas financieras y fiscales van llevando, eso es una realidad, y nos están llevando a que tengas que estar inscrito sí o sí y que lleves una contabilidad porque no te vas a poder hacer de nada ni vas a poder llegar a un crecimiento, ¿sí? Yeah. Porque si tú vas a una empresa y quieres trabajar en esta empresa como un proveedor de un servicio, te van a pedir, por ponértelo como un ejemplo, una opinión de cumplimiento del SAT, donde tú tengas un registro, que estés dado de alta y que estés positivo, por ponértelo como ejemplo. Si no lo tienes, si no estás inscrito, no vas a obtener crecimiento. Es una ventaja también estar inscrito hoy en día. Y más porque con todo el tema financiero, donde ya no existe el secreto bancario, donde los bancos ya toman una parte muy importante dentro de la economía del país y todo este tema, se vuelve relevante el SAT como un punto medio para controlar esa parte. Okay. Es importantísimo que tú lleves una contabilidad si te manejas con cuentas bancarias. Esa es una realidad. Entonces, yo le digo a la gente,
es importante estar inscrito ante el SAT. Un dicho muy, muy antiguo y un dicho bastante coloquial. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Paga un poquito de impuesto, ¿no? Hazte cargo de tu derecho y hazte cargo también de tus obligaciones, ¿no? Que es contribuir, ¿no? Le digo a la gente, es importante estar inscrito. Más allá de que yo sea el contador de ellos o que no sea, sí es muy importante. Y se volverá cada vez más importante. Hacia allá vamos, a que todos estemos fiscalizados. Sí, porque luego se vuelve un círculo vicioso de que no, pero es que si yo pago mis impuestos, luego no los veo reflejados y la fregada, y la verdad es que, o sea, sí vivimos situaciones muy desvaloradas en la sociedad, pero pues si empieza a haber descomposición por ambas partes, pues siempre va a ser lo mismo. Claro. Entonces, al momento en el que nosotros tomemos las riendas de, oye, estoy contribuyendo, estoy haciendo esto, pero pues todos parejos, es cuando vamos a poder reclamar algo con conciencia. Con mucha fuerza y con conciencia, ¿no? Porque la verdad te digo, el tema valor es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, siempre he creído que la disciplina, la organización es parte fundamental de tener un éxito, ¿no? Entonces, si tú eres disciplinado en tus pagos, en tu contabilidad, y si tú haces las cosas de forma correcta, podrás obtener muchas más cosas. Esa es mi percepción. Entonces, la realidad es que estar inscrito, eso nos corresponde, porque si obtienes un ingreso, tienes que pagar un impuesto. Claro. Eso es una realidad. Un ingreso es pagar impuesto, tendrías que pagarlo. El típico amigo, digo, a mí me ha tocado que llegan y me preguntan, oye, güey, recomiéndame un contador, es que no manches, con el contador que tengo que pagar como 40 y tantos mil pesos de impuestos, güey, no manches. Le digo, güey, pues ¿cuánto has vendido? No, pues sí me fue bien, vendí tanto. Le dije, güey, pues págalos. O sea, es que ese es un tema, O sea, ¿no? vendiste un chingo, güey. Ese es un tema, digo, es una realidad, hay que pagar impuestos. O sea, si no hubieras vendido tanto, no te hubieran cobrado eso Claro, de impuestos. O sea, claro. es una parte proporcional. La verdad es que si lo ves fríamente con tus números grandes, pues tampoco te vas a ir a la quiebra por pagar impuestos. O sea, Sí, pero ahora vamos a la segunda pregunta que me decías. ¿Qué le digo al SAT? ¿No? No abuses del contribuyente. ok. No abuses. La recaudación fiscal, la parte más grande de la recaudación fiscal está en el llamado asalariado. Porque a ti te tumban el impuesto, quieras o no. Si tú trabajas para una empresa, a ti te llega tu sueldo Ya sin... libre de polvo y paja, como decimos, ¿no? ¿Qué pasa con ese tema? ¿O qué sucede con esa situación? Es muchísima la carga de impuestos que le están quitando a muchos contribuyentes. Para mí es muy alta. Es una realidad, es una tasa alta. Ok. Entonces, ¿a qué precio y a qué costo o con qué beneficio le estás quitando, no? Seguridad, ¿no? ¿Cuántos trabajadores salen de una empresa, toman el camión y los asaltan en la parada del camión? Puta. O sea, me chingas un buen de impuestos. Me agarras por donde no puedo. Y aparte no hay seguridad. No tengo seguro social. O sea, sería tema como que tu institución SAT cuida, no solamente seas una recaudadora, sino también cuida que las partes a quienes les corresponden los temas de servicios para la población, pues tú también les llamas la atención, no nada más que nosotros exijamos nuestros derechos. Y más allá de eso, ok, Hacienda, recabas tanto, destina una parte de ese presupuesto a previsión, a un tema de ayuda o de beneficio al contribuyente, Okay. ¿no? Poniéndotele como un ejemplo, préstamo, de repente todos tenemos una urgencia, ¿sabes qué? De la recaudación que tienes, destínalo y hagamos un préstamo a este contribuyente que tiene, tiene un, como le llaman en Estados Unidos, un récord positivo, una opinión positiva, ¿sí? Es un buen contribuyente, ¿no? Destínalo a otra parte que no sea solamente el gasto público, que obviamente, digo, ya meternos en temas políticos no me interesa, pero sí, autoridad, creo que el dinero de los impuestos podrían destinarse de una mejor manera para que la gente tenga un mayor beneficio y no se cree esta idea de ¿para qué pago impuestos si de todas maneras estamos igual jodidos? ¿No? Sí. Y yo sí le digo a la gente, tienes toda la razón, tampoco te puedo dar la contra, vivimos en la misma sociedad, es una realidad, pero también no puedes excederte en el tema de no voy a pagar impuestos. Sí, no, la idea está en remar parejos. Muy mal. Pues
Casi listo, amigo. Pásanos tus redes sociales en las que sacas aquí 2 cartitas y estas las contestamos de ¿Estas volada dos? ¿O elijo ahorita. Ya entre...? las escogí yo, ¿verdad? Sí, digo, pues, Trampa, güey. a lo mejor ya las ¿dos? 2. Esta es una, esta es dos. Ahí está. Ya te estaba Este... encasquetando otra vez. Te lo platicaba justamente, yo no tengo redes sociales profesionales, Ujú. pero sí tengo mi correo profesional, que es carlos.miranda@gapro.mx, donde me pueden contactar para cualquier tema contable, duda o agendar quizás una cita para asesoría, con mucho gusto. Estoy por abrir redes sociales, igual en una próxima plática, aperturaremos redes sociales por ahí del tema de imagen y todo esto, entonces se podrá dar. Se podrá dar, pero el correo ahí está, carlos.miranda@gapro.mx. Chingón. Pues a ver, Vale. vamos a ver qué ¿Qué salió? te pusiste. Anécdota de algún servicio tuyo que fue memorable. Chistosa, Chistosa. preocupante, difícil. Eh, sí, una empresa. Bueno, clientes en Ciudad de México. Fueron 2 clientes en Ciudad de México con los cuales estuve. La experiencia fue no grata porque eran recomendados Ujú. y resultó que uno de los clientes a los que fui a asesorar y con los que estuve estaba dentro de un círculo social vicioso, ¿no? Ok. Por llamarlo de forma bonita. Ujú. Eh, Fue complicado porque por ahí hubo no digo secuestro, pues, pero una mini captura donde me tocó ser partícipe y nos encerraron en un cuarto Híjole. sin yo haber sabido, yo confiando ciegamente en que estos clientes eran Decentes. financieros, literal. Pues no, la realidad es que ellos buscaban otro tipo de planeaciones y otro tipo de contabilidad. Desafortunadamente me tocó vivir el día que tocó esa parte y digo, obviamente me asusté, bueno, se aprende, ¿no? No confiaré ciegamente. De ahí partí a O hacer. sea, te agarraron, a ver, ¿sabes qué? Aquí van a estar Estábamos medio en un restaurante. encerrados y ahí les va, esta es la... Estábamos en un Esto es lo que queremos. restaurante, saliendo del restaurante, nos interceptan, nos dicen, síganos. Yo iba con la camioneta de los clientes, yo pues en Ciudad de México me moví con ellos. Nos llevaron a una casa, preguntaron que yo qué era, preguntaron al otro qué era y bueno, dejaron algunas cosas en claro. Fue bastante complicado, dije, no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder, no sé qué estoy haciendo aquí. La realidad es que dije, estoy en Ciudad de México, cliente nuevo, no lo conozco. Cambió completamente, a partir de ahí me dediqué a hacer cuestionarios. Te lo Ok. platicaba el otro día sobre a qué te dedicas, qué haces, cómo es tu función, qué es lo que quieres, bla, bla, bla. Y de ahí partimos a hacer una asesoría o partimos a hacer una cita, ¿no? Un Ok. lugar neutro, algo un poquito más consciente, al menos que yo pueda tener control de O la sea, situación. y era ese tipo de oportunidades que de repente te brillan los ojos y dices, ah, sí, a huevo, deja voy. Completamente. Ok. Muy joven yo todavía. Sí. Digo, soy joven, pero No, muy pero es joven muy, muy con positivo, poca digo, experiencia. ya después de la mala experiencia, muy positivo el tema de, ya sé que tengo que hacerle ciertas Claro, tengo preguntas que para hacer un ver si es mi cuestionario. tipo de cliente, entonces, ah, ok, sas. Mi tipo de cliente, exactamente. No es que me dé no es que me dé el taco, vaya, como podríamos decir, Ah, yo solo no, esto, sí. yo elijo mis clientes. No, simplemente tema seguridad, ahora sí, Ujú. preferible. La verdad es que la tranquilidad es algo que no tiene precio, ¿sabes? Entonces es muy importante irte a la cama con la tranquilidad de que estás haciendo las cosas bien. Eso es Chingón. algo importante. Siguiente, ¿cuántas veces o cuánto tiempo regalaste tu trabajo? A muchos nos pasa que al principio, güey, es como, pues, que su madre, sí te lo ¿Cuántas da. veces? Así, ¿cuántas veces? Es incontable. O sea, no hay un conteo. Está cabrón, ¿va? Y sobre todo cuando se empieza a lo mejor de temprana edad, porque a veces también influye que además de que estás empezando, además de que no tienes la experiencia,
te ven morro y es como que no, güey, pues, Diste en el punto principal. Y eso es algo a lo que sí invito. No, a lo mejor no es un foro para invitar, pero ojalá lo entienda la gente. El joven también tiene conocimiento, sí, poca experiencia, pero el conocimiento lo puede tener y ese conocimiento puede ser muy valioso para la gente, ¿sabes? Y el joven también puede ofrecer un servicio con ética, con valores, profesionalismo, como debe de ser. Desafortunadamente no nos ven así. Regalé citas sin un fin, asesorías sin un fin, acudiendo al domicilio de la persona que vivía en Tonalá, que vivía en no sé qué dónde y en otra colonia, iba a sus negocios, iba a sus locales, con, con este mismo problema o con esta misma situación de poder sufrir a lo mejor un tema de inseguridad con este cliente, ¿no? Que yo no me percataba, pero ahí estaba, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que buscar al cliente, porque yo estoy joven, porque voy empezando, porque tengo que mostrarme. No es así. A partir de ahí empezamos a buscar, agendamos citas, nos vemos a tal hora, nos vemos en mi oficina, haces este cuestionario, lo que te decía, hacemos un cuestionario, etcétera, etcétera, y de ahí partimos a ver si es realmente si lo podemos ayudar y se entabla. ¿Cuántas veces regalé? Te podría decir que de 2014 a 2016, más de 100 citas, fácil, sin cobrar la asesoría, ¿sí? O sea, a lo mejor el gasto gasolina repercute, es importante, considerable, no cobré asesoría, no terminaron siendo mis clientes. Sí, sí, sí. Que al final, yo creo que, digo, a la mayoría nos pasa y que termina siendo como un método publicitario, ¿no? O sea, estás tocando puertas. Es como ir a entregar tu tarjetita y a lo mejor como tu tarjetita no vale nada todavía, pues entregas poquito más y poquito más y al final es estar sembrando semillitas, semillitas, que termina siendo, yo lo veo así, todos los trabajos o proyectos que yo también regalé o que cobré para el camión, para mí son un método de publicidad que hice en mi etapa más temprana y que poco a poco vas encontrando como la relación experiencia, precio, beneficio y ir moldeando cada uno para que cada vez te vaya mejor. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo tardaste tú también en darte cuenta que estabas regalando muchas cosas? No, pues yo tardé un chingo de tiempo. Digo, gracias a este tema, yo empecé a tratar de desarrollar un curso que lo detuve porque siento que todavía le falta robustecerse más. Pero yo creé un curso que se llama Cómo vendo, cómo cobro y cómo entrego mis proyectos arquitectónicos, porque creo que para los que salimos y queremos trabajar freelance en cuestiones diseño en general, en cualquier profesión, nos cuesta mucho trabajo ponerle un valor a nuestro trabajo. Entonces yo lo que hice, pues hacer una investigación en los despachos, saber cuánto cobraban y pues obviamente investigaba despachos populares porque pues eran los que conocía. Entonces encontraba que cobraban carísimo, güey. Era como que, güey, si yo llego con alguien y le cobro eso al cliente, va a decir, no manches, no te lo va a pagar, prefiero pagárselo al despacho. Claro. Entonces tú vas encontrando poco a poco una relación entre, ok, ya tengo tanto tiempo, tengo estos proyectos, pero me faltan estos para llegar a ser como este, entonces ¿quién está como yo? Pues está se cobra tanto, entonces empiezas ¿Hiciste algún tipo de tabulador, por ejemplo? Sí, tengo unos tabuladores. Es lo que te iba a decir, pronto, o sea, pronto lo voy a volver a sacar, pero... es que estamos, de verdad, es padrísimo, de verdad, esa parte, yo me acuerdo cuando esos cursos es algo importantísimo, porque cuando empiezas a trabajar por tu cuenta, es importantísimo saber cuánto, cómo, dónde sí, dónde no, qué hacer, cómo hacer, qué tipo de cliente. Digo, esos tabuladores son... Y saber mandar a volar los proyectos que no te van a dar de comer. Porque yo les digo, les decía cuando había dado esos cursos, de que, a ver, tus gastos al mes, así sea el camión y la comida, si son 30 pesos, entonces quiere decir que gastas un peso diario. Y si quieres así, o sea, para empezar, yo siempre les recomendaba que lo vean por horas. Entonces, así fue como yo lo empecé a ver al principio y como me empezó a dar resultados. Entonces, si yo tenía que gastar así de a fuerzas, a lo mejor vivía con mis papás, a lo mejor hay gente que tiene muchos privilegios y no necesita tanto dinero. Pero pues parte de tus privilegios
O sea, Los cuales no son malos. Y si no tienes privilegios, pues partes de tus gastos. O sea, van a ser más, tienes que cobrar más, ni modo, tienes que cobrar más. Pero si gastas 30 pesos al mes, si gastas un peso diario y en el proyecto te vas a tardar 3 días, no puedes cobrar menos de 3 pesos. O sea, no puedes. Y si el cliente te dice, por favor, que mira, que 2 pesos, güey, pues no puedo. O sea, la neta, me voy a quedar sin comer un día por trabajarte. Pero lo hiciste. O sea, sí cobraste claro, menos de los 3 claro, pesos. O sea, lo llegué a cobrar incontables veces. Que ya pasado el tiempo también, eso es lo que les explico al final. Si no tienen de otra, pues eso, tómenlo como inversión publicitaria. Ok. O sea, ¿cuánto vas a invertir en publicidad? Que es un gasto, a fin de cuentas es un gasto. A lo mejor tienes para invertir 500 pesos. Sí. Si le vas a perder 500 pesos a un cliente, Okay. pero puede ser que haberle trabajado a él te convenga más que tener tu publicidad pagada en Facebook porque él te va a recomendar o porque ya vas a tener algo hecho, pues, Sí. Completo. Este es el mejor pago de publicidad. Sí. Entonces creo que al final no pierdes ni regalas tu dinero, güey. Estás invirtiendo de una manera positiva en crear algo que te recomiende y que te vuelva a traer beneficios. Interesantísimo esa opción, digo que jamás lo había visto desde ese punto de vista. La realidad es que es importante. Por eso estas pláticas son muy buenas, son muy retroalimentativas en temas, saber más acerca del negocio, porque somos profesionistas, a fin de cuentas. Digo, esto es lo que tenemos en común tú y yo, que somos profesionistas. Está padrísimo. Digo, me gustaría ver en algún momento este tabulador de cobro. Estaría muy chido. La verdad, se me hace muy interesante conocer sobre este tema de los cobros profesionales. Y qué bueno que lo hayas hecho. Y qué bueno que puedas, y tengamos eso en común de por ahí impartir un curso, de decirle a la gente. Esto te iba a decir. O sea, aparte de esto que te estoy diciendo ahorita que dices que no lo habías escuchado, no es porque a mí se me ocurrió de la nada, es porque también parte de mi interés en transmitirle a otros mis inseguridades para que no las tengan fue cuando yo empiezo a encontrar estas respuestas. Y yo creo que tú te has de verdad cuenta, cada que tú vas a dar una conferencia, cada que tú vas a compartir algo o pasarle información a alguien, hay veces que hay... El otro día platicaba con alguien de tomar puestos en grupos y a veces te preguntan cosas porque como tienes tal puesto, no sé, eres el tesorero del grupo de padres de familia de no sé dónde, o eres en la vecindad el jefe del grupo, ¿no? Y te preguntan todo a ti, güey, es como que, pues, güey, yo no lo sé todo, pero si me preguntas, lo voy a investigar, voy a tener la respuesta y te la voy a dar y tú vas a pensar que yo lo sé. Ajá. Entonces, cuando empiezas a dar como información o empiezas a hacer estas capacitaciones, estos cursos, a veces no lo sabes todo, pero lo investigas y dices, ok, esto es lo que les va a interesar y lo das y por lo tanto ya sabes, güey. Y descubres un chingo de cosas. Digo, sabes la admiración que tengo por ti, por todo lo que has hecho en general, cuando estuviste en Estados Unidos, todo este tema, que lo admiro muchísimo. Esta parte es importantísima, el poder dejarle una parte de tu experiencia. Yo siempre lo he dicho, ¿no? A mí siempre me ha interesado como una aspiración en la vida, dejar un legado en la gente, quizás, no un legado, quizás una enseñanza, un Carlos Miranda me enseñó qué significa SAT. Sí. ¿Qué significa Secretaría de Hacienda de Crédito Público? ¿Sabes? Y eso es muy importante porque, a fin de cuentas, quizás uno de estos chavos que tomó el curso en algún momento te va a mandar 3, 4 clientes y te va a agradecer. Digo, es algo muy, muy, muy padre, de verdad, que es un valor agregadísimo a todo lo que hace un profesionista. Como te lo digo, los valores, la disciplina, la organización es importantísimo para llegar a algo bueno, algo importante, porque como sociedad necesitamos. Filosofando es algo que te dignifica, güey. El hecho de poder ayudar a alguien y que veas que le está funcionando es algo que te dignifica también a ti como persona, que te lleva a esta felicidad guajira que todos buscamos. Filosofando, Aristóteles decía que el éxito era felicidad. Sí. Así de sencillo, la felicidad. Son cosas que nos dan felicidad. Y eso nos dan felicidad. Amigos, si filosofamos otras 2 horas, otras 3 horas. Güey, por haber pues por haberle caído aquí a platicar de manera diferente a la que estamos acostumbrados. Como siempre. Pues los invito a todos que me sigan en redes sociales. Mi página de arquitectura es black.lines.arq. Estamos compartiendo varias cosas, tenemos proyectos interesantes. Y Alfonso Sánchez-BL para que sigan en mis redes personales. Gracias, güey. Muchas gracias, hermanito. Gustazo. Como siempre. Muy chido Muy bueno. Qué rollo. Siempre. Listo.